Bien, Evangelio de Juan, capítulo 8. Permíteme también para grabar desde el teléfono. Juan 8:58 dice la palabra del Señor. Les dijo Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Amén. Jesús el gran yo soy. A partir de hoy, hermanos, pretendo comenzar una serie basada en el Evangelio de Juan, basado exponiendo los 7 yo soy que se encuentran en el Evangelio de Juan. Y hoy quiero que veamos todo lo que hay detrás de esta simple pero profunda expresión utilizada por el Señor Jesucristo. Yo soy. En el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como yo soy en múltiples ocasiones. Tenemos los famosos 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Sin embargo, también es verdad que tenemos múltiples ocasiones en las cuales Jesús utiliza la expresión yo soy sin un predicado, es decir, sin una descripción, sino nada más el yo soy. Y tal ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58. De cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Este yo soy es conocido en la teología y también en el idioma como un yo soy absoluto, porque tiene un enorme peso teológico en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo utiliza esta expresión para demostrarnos quién es Él y qué vino a hacer en favor de nosotros para nuestra redención y cómo nosotros debemos responder a su oficio como mediador. Y todo lo que está en este yo soy absoluto, que vamos a ver hoy, se encuentra implicado de alguna manera en los 7 yo soy que ya hemos mencionado y que expondremos en las siguientes semanas. He decidido hacer este sermón a modo introductorio para que nosotros entendamos todo lo que está detrás de esta expresión. Toda la obra de Cristo y toda nuestra entera salvación, hermanos, dependen de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él y qué vino a hacer por nosotros. De hecho, unos versículos más atrás, en el versículo 24, el Señor Jesucristo lo dice de manera similar. Otra vez utiliza la expresión y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es fundamental conocer quién es Cristo. Es fundamental conocer quién es y qué vino a hacer para nosotros. De lo contrario, moriremos en nuestros pecados. Y podemos decir, Jesús es el yo soy absoluto. Jesús es el gran yo soy. Y en estos yo soy absolutos vamos a aprender tres cosas. Y lo primero que aprendemos es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. En el Evangelio de Juan, hermanos, la expresión yo soy muchas veces es utilizada por el Señor Jesucristo para hablar de su divinidad. Y tal es el ejemplo que tenemos aquí en el versículo 58 del capítulo 8. De cierto os digo que antes que Abraham fuera, yo soy. La expresión es extraña en sí misma,
Porque gramaticalmente lo más adecuado es que el Señor Jesucristo hubiese dicho, antes de que Abraham fuera, yo era, en pasado. Lo ideal es que el Señor Jesús hubiese hablado en pasado si él simplemente hubiese querido enfatizar que él era antes que Abraham. Sin embargo, él utiliza la expresión en presente. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y esto es los que los teólogos han denominado el eterno presente de Dios. Y es que Dios es eterno en todos sus sentidos. Y Jesucristo también comparte esta eternidad con el Padre. Por eso, en lugar de utilizar la expresión yo era, él utiliza la expresión antes que Abraham fuera, yo soy. Aquí le está diciendo que él es eterno como Dios. Y añadido a esto, tenemos el hecho de que esta expresión que utiliza el Señor Jesucristo es exactamente igual a la que encontramos en Éxodo 3:14, cuando el Señor Jesucristo, el Señor Dios, revela su nombre a Moisés. Acompáñenme al libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, y dice la palabra del Señor: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. En la traducción griega de la Septuaginta, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Él utiliza aquí la expresión ego eimi, yo soy, ego eimi. Aprendámonos esa frase, ego eimi, yo soy. Y cuando el Señor nuevamente aquí dice yo soy, utiliza exactamente la misma expresión, ego eimi. Y aquí, y de este nombre, yo soy el que soy, o yo seré el que seré, es de donde viene el nombre Jehová, o donde viene el nombre Yahvé. Jesús utiliza exactamente la misma expresión griega para referirse al nombre de Dios, como diciendo, yo soy el Dios, yo soy uno con el Padre. Yo soy uno con el Padre. Yo también comparto la divinidad. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, él dice, yo y el Padre uno somos. Y habla precisamente de la divinidad del Señor Jesucristo. Ha sido bueno que los testigos de Jehová que vinieron pudieran entrar a escuchar esto, ¿no? Y de hecho, en el Antiguo Testamento, aunque en Génesis 3:14 él revela su nombre como yo soy el que soy, luego más adelante y en diferentes ocasiones él utiliza una reducción de ese nombre muchas veces para referirse a él como Dios y utiliza la expresión yo soy. De hecho, en Génesis 3:14 él no dice dígale al pueblo que yo soy el que soy y me ha enviado a vosotros, sino dice así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy es una forma también de referirse al nombre de Dios. Y en Isaías capítulo 43, versículo 10, noten cómo lo dice el Señor Dios en el profeta Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 10. Y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y me creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Noten, amados hermanos, que aquí el Señor dice que cuando dice que Él y sus siervos serán testigos de la divinidad y conocerán que Él es y conocerán que yo soy y luego verán que no hay otro Dios.
Es decir, esta expresión revela la divinidad. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo me revele y sean mis testigos y me conozcan, conocerán que yo soy. Y verán que no hay otro Dios. Y por eso cuando Jesucristo dice yo soy, Él está diciendo yo soy el Verbo encarnado. Yo comparto la divinidad, yo soy uno con el Padre. Y noten que tanto es así que en nuestro texto, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 59, dice que los judíos tomaron piedras para lanzárselas. Dice, tomaron entonces piedras para tirárselas. Cuando Jesús se dijo, antes que Abraham fuera yo soy, ellos consideraron esto como una blasfemia. Ellos entendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios. Y que cuando Él estaba diciendo yo soy, se estaba atribuyendo a sí mismo el nombre de Dios. Por eso tomaron piedras para apedrearle. Hermanos, tiene que sentido que sea así, porque el Evangelio de Juan tiene como propósito mostrarnos de principio a fin que Jesús es el Verbo eterno que comparte la divinidad con el Padre. Jesús es uno en esencia con el Padre y por eso puede llamarse a sí mismo como yo soy. Hermanos, es verdad que Jesús tiene la naturaleza humana y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es un error considerar a Jesús como un simple hombre que tenía buenas intenciones o que hizo cosas buenas. Como los humanistas de este mundo consideran, o muchos consideran a Jesús, no, Jesús fue una buena persona. Jesús fue una persona, un filántropo, que hizo muchas cosas buenas por los hombres. Incluso el Islam dice, no, sí, Jesús fue un profeta. Y los judíos consideraban a Jesús como un profeta. Muchos de ellos lo llegaron a considerar como un profeta. Pero Jesús no quiere que simplemente sea considerado como un profeta. La Escritura no nos enseña eso. Jesús tiene que ser considerado como Dios también, como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios. Hermanos, la doctrina de la divinidad de Cristo no es una doctrina negociable. Es una doctrina fundamental. Y en la antigüedad en los concilios, especialmente en el concilio de Nicea y después en los demás concilios también, se condenó a herejía a todos aquellos que negaban la divinidad de Cristo. No se puede negar la divinidad de Cristo. Y el que niegue la divinidad de Cristo no es de Dios. Y por eso en Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no reconocen mi divinidad, en vuestros pecados moriréis. Los arrianos, mientras que mantengan su arrianismo y su negación de la divinidad de Cristo, no pueden ser salvos. Los unicitarios, mientras que nieguen la Trinidad también, y todos aquellos en general que nieguen la divinidad de Cristo, no pueden ser salvos. Y miren cómo lo dice el mismo apóstol Juan en su primera carta. Primera de carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es esto de que Jesucristo vino en carne? Pues lo que sucede es que algunos estaban diciendo que la divinidad, que el Verbo no se encarnó, que el Verbo solamente se unió de alguna manera a una persona unida a Jesús. Y que el Cristo que murió allí, el Señor Jesús que murió allí en la cruz, no era Dios. Era una negación de su divinidad. Y por eso dice, todo aquel que niegue que Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino en carne y caminó y estuvo entre nosotros, este no es de Dios. El que cree esto tiene el espíritu del anticristo. Es enemigo de Dios y está apartado de Dios.
por muy caras bonitas que demuestren y por muy buenas intenciones que puedan tener, no son de Dios porque no creen en la divinidad del Hijo eterno de Dios. Hermanos, la divinidad de Cristo es esencial para que Él pueda ejercer sus funciones como mediador. Sin la eternidad, sin la aceidad, es decir, tener vida en sí mismo, sin la omnipotencia y sin la omnisciencia y sin esencia, sin toda la esencia divina, Cristo no hubiese podido llevar a cabo su tarea como mediador. Por eso el Evangelio de Juan, noten cómo empieza. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 4, ¿qué es lo que dice? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué en Él estaba la vida? Porque Él es el Verbo eterno. Él es Dios, Él es la fuente de vida. Y si Cristo no hubiese sido Dios, Él no hubiese podido redimirnos. Creer en un Cristo que no es Dios es no creer en un Redentor. Y es una terrible blasfemia pensar de esta manera. De modo que, hermanos, en estos yo soy absolutos, aprendemos que Jesús es Dios, pero también que Jesús es el Cristo prometido. También aprendemos que Jesús es el Cristo prometido. El yo soy en el Evangelio de Juan también tiene como propósito demostrarnos que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Acompáñenme al Evangelio de Juan, otra vez, capítulo 4. Ánimo, hermanos, levanten cabeza. Sobrepongámonos al calor, hermanos. Capítulo 4, versículos 25 y 26, en la conversación con la mujer samaritana. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Le dijo Jesús: yo soy el que habla contigo. Aquí el énfasis no está tanto en su divinidad, sino en su oficio como mediador. Él le dice: yo soy el Mesías, ese que todos están esperando, y del que tú estás hablando, que vendrá y mostrará todas las cosas. Ese Mesías soy yo. Y esto no representa una contradicción, porque en el Evangelio de Juan, estos yo soy pueden tener diferentes énfasis, pero nos dan una perspectiva, una imagen más completa de quién es el Señor Jesucristo. Él es el Mesías prometido. Él es el Verbo encarnado que vino como mediador para redimirnos. Y es interesante porque la frase yo soy el que hablo contigo parece una cita casi exacta de Isaías capítulo 52, versículo 6. Acompáñenme, hermanos. Isaías 52, 6. Isaías 52, 6, página 760. Y dice: por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo soy el que dice: heme aquí. Yo soy el que dice: heme aquí. Nuevamente, en la traducción griega de este versículo, la traducción es prácticamente la misma. Es casi la misma frase. Es como una cita, es como una paráfrasis que está haciendo el Señor Jesucristo. La profecía dice que el pueblo reconocería a Dios, reconocería el nombre de Dios, y cuando lo reconozcan, el mismo Dios les diría: yo soy, heme aquí. Dios mismo se identifica, Dios mismo le habla a su pueblo y le dice: yo soy, heme aquí.
Y esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana. Yo soy el que habla contigo. Yo soy, heme aquí. Hermanos, todos los títulos y profecías atribuidos a Jehová en el Antiguo Testamento, y luego los apóstoles y el Señor Jesucristo se lo atribuyeron a Él. Jesús es el Cristo prometido, el único mediador enviado por Dios para redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a los patriarcas. Jesús es superior a los profetas. Todos ellos profetizaron y hablaron acerca de Jesús, pero ellos no eran Jesús. Y por tanto la fe no debía estar en ellos, sino en aquel que ellos esperaban. De hecho, es interesante que en nuestro pasaje ese es el tema de discusión. Acompáñenme otra vez desde el versículo 56, 8:56. Dice: Abraham vuestro padre se alegró de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Les dijo Jesús: de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Noten, hermanos, Jesús claramente les dice: Abraham vio mis días y se gozó. Abraham habló de mí. Y es porque, ¿qué le dijeron los judíos cuando comenzaron a hablar con Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Se enorgullecieron como diciendo: como nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos necesidad de seguirte a ti. No tenemos necesidad de creer en ti. Y Él les dice: al contrario, Abraham vio a mí y creyó en mí. Él habló de mí y Él me esperaba a mí. Pero ustedes no quieren creer en mí. No quieren creer que yo soy el Redentor. Ellos vieron la humanidad de Jesús y para ellos fue imposible reconocerle tanto como Dios como el Cristo prometido, porque vieron en Él el semblante de hombre y no entendieron cómo es que el Mesías podría tener tal semblante, tal figura de humildad, porque ellos esperaban a un príncipe y a un rey que viniera con jinetes y ejércitos a redimirles. De hecho, esa fue la pregunta que le hicieron. Lo consideraron como un mero hombre. ¿No llegas tú los 50 años, ya has visto a Abraham? Los consideraban como un mero hombre. Sin embargo, hermanos, es necesario que el Dios eterno también se encarnara y este verbo tomara la naturaleza humana, porque solo de esta manera Él podría acercarnos la salvación a nosotros. Recuerden que el propósito o el oficio del mediador es ser de puente entre Dios y nosotros, reconciliarnos con Dios, acercarnos a Dios. Por eso mismo dice: yo soy el camino. Y luego dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Él es el puente, Él es el camino para poder llegar a Dios. Pero para Él poder acercarnos, esas bendiciones de la divinidad, su vida, la verdad, el conocimiento del Padre, Él tenía que hacerse hombre como nosotros y padecer en nuestro lugar. Ahí es donde está su oficio como mediador. Él tenía que sufrir de esta manera. Pero los judíos no entendieron esto. Querían solamente a un Mesías poderoso, pero no reconocieron al Mesías humilde, que era necesario que sufriera en nuestro lugar. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos creer y debemos reconocer que Cristo Jesús es el Mesías. Dice el Señor mismo en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Hermanos, Cristo es el único redentor dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es el único nombre. No en nosotros mismos, no en otros hombres. Quitemos la vana confianza en otros hombres o en nosotros mismos.
Cristo es el Rey y Señor. Cristo es el Mesías prometido. Y por tanto debemos confiar en Él. Por eso dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Hermanos, entonces podemos decir que en estos yo soy absolutos aprendemos en primer lugar que Jesús es Dios, pero también y que también es nuestro Mesías. Pero también aprendemos que Jesús es la fuente de todo bien espiritual. Jesús es la fuente de todo bien espiritual. Hermanos, la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, la divinidad y la humanidad, en su oficio como mediador, es lo que hace posible que nosotros podamos obtener todas las bendiciones de la redención, todas las bendiciones espirituales. Los 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, vamos a notar allí cómo la divinidad y cómo la humanidad de Cristo actúan en conjunto para darnos la redención. Por ejemplo, Cristo dice, yo soy el pan del cielo enviado por el Padre. Y luego dice, hablando de su divinidad, y luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene verdadera vida. Es decir, habla ahí de su humanidad, de su muerte, de su sacrificio. Su divinidad y su humanidad trabajan en conjunto en Él como mediador para otorgarnos todos los beneficios de la redención. Y para que veamos, hermanos, que todo nuestro bien está solo y únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Y que no necesitamos más nada. Por eso en el yo soy la vid verdadera, como predicábamos hace unas semanas, Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy, y Él dice, yo soy la fuente de la vida eterna. El que en mí cree, de Él brotarán fuentes de vida. Y lo primero que obtenemos, hermanos, el primer beneficio que obtenemos de Jesús, de este gran yo soy, es la vida en abundancia que Él puede otorgarnos. Citando nuevamente el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida, y la luz era la luz, la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida que nosotros necesitamos, eso es lo que quiere decir. En Él está la vida que los hombres necesitan para ser redimidos de todos sus pecados y de todas las miserias traídas como paga del pecado. En segundo lugar, hermanos, Cristo es la fuente de toda verdad. Cristo es la fuente de toda verdad. Él es quien nos trae la luz y nos ilumina con la verdad de Dios. Cristo conoce al Padre a su plenitud, pero también Cristo conoce lo que hay en nuestro corazón. Creo que es en el mismo capítulo 1, en el capítulo 2, donde Él dice que Él sabía lo que había en el corazón del hombre. A Él nadie lo engaña. A Él nadie podía engañarlo y ocultárselo. Él sabía lo que hay en nosotros, que hay maldad, que hay pecado. Es más, el Evangelio de Juan y los evangelios en general nos relatan cómo Él conocía los pensamientos incluso de los fariseos, de los judíos cuando se oponían a Él. Y antes de que incluso sus bocas lo expresaran, o antes de que incluso las propias multitudes estuvieran conscientes de lo que ellos decían, Jesús ya lo daba a conocer. Y especialmente, hermanos, Él ha venido para reconciliarnos con Dios, para mostrarnos lo que hay en nosotros, pero a su vez darnos a conocer a Dios. Juan 1:18 dice de esta manera: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.